Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo genial? Bueno, esta vez traigo un nuevo video tutorial para ustedes en el cual vamos a hablar del Chroma Key. Sé muy bien que hay como 4 millones y medio de tutoriales en YouTube acerca de este tema, así que ¿qué podría yo agregar o aportar con este tutorial? Voy a mostrarles mis trucos y las cosas que yo utilizo para lograr Chroma Keys excelentes. Sé que muchas personas utilizan esto y sé que hay aplicaciones que les ayudan a eliminar el fondo, pero seamos honestos, la mayoría de resultados son mediocres o con un resultado que deja mucho que desear. Así de que de esto va este video. Voy a mostrarles cómo se hace un Chroma Key de verdad y de una manera muy fácil, sin tanto rodeo. Así de que vean, sin más preámbulo, vamos al video tutorial. Estoy por aquí en After Effects y tengo este modelo que me va a ayudar. De hecho tengo dos. Tengo este video con este fondo verde un poco pálido y tengo este otro que es este verde, que es como el más recomendado, ¿no? Para que pues el programa pueda reconocerlo mejor y poder eliminarlo más fácil. Pero quiero mostrarles que aún con estos colores así, After Effects nos da resultados muy buenos. Así de que vean, lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestro video, ya que lo trajimos, ¿no?, al programa. Vamos a venir a efecto, vamos a venir aquí donde dice Keying y vamos a dar clic aquí al famoso y legendario Keylight 1.2. Vamos a dar clic. Quizás algunos de ustedes ya lo conocen y lo han tratado en el pasado, pero como les dije, les voy a enseñar los trucos que quizás no saben acerca de esto. Primero que nada, voy a colapsar este banner porque me distrae. Así de que vean, esto es súper fácil. Aquí en esta parte donde dice color de pantalla, ahora mismo está en negro y tiene un gotero a la par, así que lo selecciono y voy a dar un clic aquí en la parte verde, ¿no? Tú haz lo mismo con tu video donde hay un espacio verde. Esta es la manera como le decimos a After Effects cuál es el color que queremos eliminar. Así de que le damos un clic y la mayoría de personas se quedan hasta aquí. Ven un resultado que le gusta, se ve limpio, aparentemente se mira limpio, pero les voy a mostrar que no, que en realidad está sucio. De hecho, si le doy clic por aquí van a ver que se mira bien. La verdad que el resultado es muy respetable y como se dieron cuenta, con un solo clic, o sea, no hemos tocado absolutamente nada ni estos números, solo con haber hecho un clic. Pero vean, aquí en esta parte donde dice vista, si yo le doy clic a esta ventana, van a ver que se desplegan estas opciones que están muy interesantes. En este caso y en este tutorial vamos a enfocarnos en 3 de ellas, que son las que yo más utilizo. Yo utilizo esta que se llama ScreenMate, que vean, si yo la selecciono, aquí me va a mostrar muchos de los errores que tiene el video. Por ejemplo, vean, si yo me acerco para acá, van a ver que aquí tenemos estos grises pixelados que no se miran pues nada bien. Esto que ven aquí es un error del margen del video, pero esto no les va a aparecer a ustedes. Esto es error de mi video. Y bueno, les decía, vean esto y vean estas otras partes grises que se miran, por ejemplo en el rostro de este perrito. Eso no debería estar ahí. Ya que nos dimos cuenta de eso, hay otro que yo utilizo para ver aún más a profundidad los errores. Si lo doy clic aquí, me cambio a status, van a ver que se mira horrible esto. ¿Ven todo lo gris que está aquí? Bueno, eso no debe estar ahí. ¿Ven lo negro? Eso es lo que debe estar ahí. Así de que vean, teniendo seleccionado este status es como una especie de lupa. Aquí vemos así a nivel microscópico qué tan mal se ve nuestro video, ¿no? Aparentemente en el resultado final todo está bien, ¿no? Vean. Y por eso es que a veces esos videos se miran con el contorno verde y se miran feos, ¿no? Bueno, regresemos a status. Ya que identificamos todos los problemas, vamos a enfocarnos en esta parte aquí donde dice ScreenMate. Le damos clic aquí y vamos a ver dos opciones aquí que son con las que vamos a trabajar. Primero está el Clip Black y está el Clip White. Vamos a empezar con el negro. Ahora mismo está en 0, pero por ejemplo podemos ponerle un número 15, por ejemplo. Al aumentarlo van a ver que hace retroceder todo lo gris que estaba por ahí. Quizás hay unas partes que todavía quedan por aquí como pequeños píxeles, no sé si los logran ver. Vamos a darle 17, eso va incluso a mejorar el contorno. Y en esta parte aquí donde dice white, ahora mismo está en 100, podemos ponerlo, qué sé yo, vamos a poner un 75 a ver qué tal. Y eso lo que va a hacer es eliminar todo lo que estaba dentro del modelo en este caso, ¿no? ¿Vieron que se puso como verde aquí? No se preocupen por eso, vean que al pasarlo al resultado final podemos ver que no se mira, ¿no? Vean qué bonito es el resultado. De hecho, vean, vamos a ir más allá para que veamos que sí funciona. Voy a ir a capa, vamos a ir a crear un nuevo sólido y voy a escoger este azul así profundo para que si tenemos algún error pues que nos eche de cabeza, ¿no? Lo voy a pasar aquí abajo a ver qué tal. Vean eso. Vean, la verdad que el resultado es muy respetable, es muy bueno. Y lo mismo sucede con este otro, vean, que tengo por aquí. Vean, voy a seleccionarlo y voy a hacer justamente lo mismo.
y vean que queda muy bien. Ahora, este lo escogí a propósito para que vean algo. Este, si lo pasamos por ejemplo aquí a ver todos los errores, pues vean, voy a solucionarlo rápido. Por aquí voy a ponerle quizás un 25, a ver qué tal. Eso está bien. Y quizás aquí un 65, vamos a ver si nos funciona. Sí, eso está bien. Les decía, vamos a pasarlo aquí a resultado final. Van a ver que se mira muy bien. De pronto puede ser que a veces algunos modelos presenten ven este contorno que se mira por aquí medio raro. ¿Cómo lo arreglamos con esto? Hay una manera muy fácil de arreglarla y lo podemos arreglar con esta parte. ¿Ven esta parte aquí donde dice Screen Shrink Grow? Ahora mismo está en 0. Si yo lo pongo en, por ejemplo, -2, por ejemplo, voy a irme despacio. ¿Vieron cómo eliminó eso aquí? Solo que les aconsejo que no abusen mucho de esto, porque puede ser que recorte demasiado nuestro modelo y se va a ver raro. Quizás le voy a poner menos 1.5. Tal vez 2 fue demasiado. Sí, eso está mejor. Vean, y así puedes hacerlo con tus modelos. Sé que el resultado tal vez no es sumamente perfecto, pero vas a obtener mejores resultados que los que estás acostumbrado a ver en pantalla, ¿no? Se mira muchísimo mejor y pues y sin ese molesto fondo verde, ¿no? Que se mira siempre en los videos. Así de que espero haber sido lo suficientemente claro y espero que este tutorial te ayude por ahí a mejorar tu chroma key, que si de pronto no te estaba quedando como tú querías, pues bueno, pues que con este tutorial puedas lograr mejores resultados. Así de que bueno, amigos, sin más me despido de ustedes, cuídense mucho y nos vemos por ahí en un próximo video tutorial sobre After Effects. Hasta pronto.